Soy Luis Vázquez Villalobos, profesor de la Universidad de México, 2 años ya jubilado, ¿sí? Fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de México, es TUNAM, delegado muchos años, hoy ya en la jubilación. So my name is Luis Vázquez. I'm from the University of Mexico, UNAM, right? I'm 2 years retired. I'm the founder of TUNAM, which is the Teachers Union of the University of Mexico. Sí. Al mismo tiempo, soy redactor de un periódico de trabajadores. At the same time, I'm an editor for a column or a newspaper for workers. Que se llama El Trabajo. That is called El Trabajo, or The Work. Sí. Bueno, voy a continuar con la exposición hecha por Humberto, introduciendo uno de los objetivos que nos hemos propuesto presentarles a ustedes. Let me continue on build on what Humberto has laid out, and lay out also the points and the objectives that we have laid out here. Sí. Nosotros, como impulsores de este diálogo entre trabajadores mexicanos, al mismo tiempo somos parte de un esfuerzo a nivel internacional que va en el mismo sentido de abrir un amplio diálogo entre trabajadores a nivel de todos los países. We, as spearheaders of dialogue between workers in Mexico, feel that it's also a dialogue that has to be held on an international level as well. Ustedes tienen, algunos han tomado este boletín, si no pueden hacerlo. If you haven't taken one of those booklets, please do so in the back. Es un boletín que hace un llamado a una conferencia mundial abierta contra la guerra y la explotación. It's a conference that calls for a open world forum on the against the war and exploitation, the 9th conference. Es una conferencia organizada por un agrupamiento que se llama Acuerdo Internacional de Trabajadores y los Pueblos. It's a forum organized by a group called Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos. De los Trabajadores y los Pueblos. It's a international accord between the peoples and their workers. Esta conferencia se va a realizar el próximo mes de octubre en la ciudad de Argelia, país del norte de África. So this will be next October in Argelia, which is Algeria, in the city of Algeria. Su objetivo es semejante al que nos estamos proponiendo o le estamos proponiendo aquí mismo. The objective is similar, similar to what we are doing here, what we're proposing here. Lógicamente a una escala mucho mayor. Of course, on a bigger, much bigger scale. Establecer un diálogo entre trabajadores. Is to establish a dialogue between workers. Sobre las luchas que hoy se desarrollan en todos los continentes. About the different struggles that are being waged in the different continents. En casi todos los países. In almost all the countries. Intercambiar experiencias Exchange de estas luchas of struggle as well. Y como dice la misma invitación, and as they say in the invitation, ¿qué lecciones podemos extraer de las luchas que la clase obrera, la juventud y los pueblos oprimidos como México emprenden en esta nueva etapa, nuevo periodo histórico? What lessons can we learn from this new what first lessons can we learn about the struggles of the working class, about the youth, the people, the oppressed peoples that we take on in this new period? ¿Qué lecciones podemos sacar de las posiciones políticas tomadas por las diferentes fuerzas y corrientes que hoy se reclaman del movimiento obrero y de la lucha antiimperialista?
What lessons can we draw from the different political positions taken by the different forces out there and tides that are reclaiming the movement, the working class movement and anti-imperialist movement? ¿Qué lecciones podemos sacar de los métodos adoptados en cada uno de nuestros países para superar los obstáculos y dar los primeros pasos serios para agrupar masivamente a la clase obrera en su propio terreno y con sus propias posiciones, ¿no? What lessons can we draw about the methods adopted between each of the countries to overcome the different obstacles and take on the first steps to seriously, massively group the working or unify the working class in its own territory and with their own positions? Hasta este momento han adherido a esta conferencia trabajadores, dirigentes sindicales, dirigentes políticos de organizaciones de trabajadores de 46 países. Currently, working class, rank and file, union leaders, different representatives from different organizations have adhered to this call and this dialogue from different 46 different countries. Nosotros buscamos y quisiéramos convencer a compañeros trabajadores de Estados Unidos por la importancia que todo el mundo sabe del lugar que ocupan los Estados Unidos en el mundo, tener en esta conferencia trabajadores de este país, ¿no? We look and like to convince members of the working class in the U.S. Because of its obvious political and the significance that the working class in the U.S. has to adhere and attend this conference. Y sobre todo entendiendo el momento que se vive actualmente a nivel internacional. And above all, to understand the moment in time that we are facing right now. El ascenso del presidente Trump está marcado, nos parece, por una aceleración, o está marcando una aceleración de la crisis política en los propios Estados Unidos que nunca habíamos visto, ¿no? We see that the rise of the Trump campaign and his policies have revealed a crisis in the U.S. political system that we haven't seen in ages. Y al mismo tiempo nos está anunciando nuevas iniciativas, nuevas agresiones contra los pueblos de todo el mundo y contra los trabajadores. All the while, this announcing new ways of repression, repressing the people and the different workers around the world. Si nosotros analizamos la actual situación de nuestro continente, América Latina, Caribe, la situación es verdaderamente grave, alarmante. If we sit down and analyze our condition in Latin America and the Caribbean, we would find out our situation is quite alarming. Día de ayer en México hubo una gran manifestación en defensa del pueblo de Venezuela, de la nación venezolana. Yesterday in Mexico, we saw huge mobilizations in defense of the people of Venezuela. Sí. No es la defensa de un gobierno, es la defensa del derecho a la soberanía de esta nación. It's not a defense of a government in Venezuela, but it's the defense of sovereignty of that state. ¿Qué es lo que busca la derecha, la reacción venezolana con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Trump? What is it that the right, the reactionary forces in Venezuela are trying to accomplish with the support of Donald Trump and his administration? Entre otras cosas, recuperar el control directo del petróleo. Between, among other things, to recuperate or to take control of the oil reserve there, directo, the sí. petroleum. Destruir una conquista lograda por el pueblo venezolano que se llama la ley laboral. To destroy the conquest of the working people in Venezuela that is called the ley laboral, the labor law. Sí. Que garantiza la seguridad en el empleo
para todos los trabajadores. that guarantees job security to all workers. Es eso lo que quieren hacer desaparecer y, desde luego, tomar mayor posición del continente a través de la derecha, en este caso de Venezuela. So this is what they want to do in Venezuela, as well as to gain a more strategic point in Latin America. Y veamos Brasil. What about Brazil? Se ha orquestado un golpe de Estado, golpe judicial, pero es un golpe de Estado. There's a coup that has been organized against the sovereign administration. Sí. ¿Para qué? Para destruir los derechos alcanzados a lo largo de 14 años del gobierno del Partido de Trabajadores. For what? So they can take back all the gains made by the 14 years of the progress that's been made in the 14 years since the working party had been in power in Brazil. Y este gobierno golpista inmediatamente intenta aplicar toda una serie de contrarreformas, destruyendo el derecho a la jubilación, elevando la edad a ni más ni menos 75 años para jubilarse, lo cual quiere decir que al momento que te jubilas casi está la muerte, ¿sí? So basically, the U.S. Helps with this coup, and it helps orchestrate these counter reforms to the gains that have been made in eliminating different types of rights for workers and increasing the retirement age to 75, where once you basically retire, shortly after will be death. So what's the point of that? Es en ese marco de esta situación política que nosotros entendemos la ofensiva que está también contra México. So within that context, we also understand the type of offensive that's being waged against Mexico. Compañero Humberto habló, ¿sí?, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Compa Humberto had spoken about the renegotiation of NAFTA. Para nosotros es una grave amenaza eso, That's a grave threat to us. porque toda la situación de violencia en el país es el producto de 24 años de Telecán, ¿sí? Sí, de NAFTA. So we see that the increase in violence and impoverishing the communities and the exacerbation of violence is a direct product of 24 years of NAFTA. Sí. Ustedes han oído el problema de los 43. I'm sure that some of you may have heard of the problem between the 43 missing students. Esto está ligado al desarrollo del narcotráfico. This is directly linked to the development of the narcotraffic Y el narcotráfico se ha desarrollado porque en el país el Telecán ha destruido millones de empleos. And that is only developed given that a place to grow because millions of jobs as a result of NAFTA have been destroyed. Y esto empuja a capas de jóvenes a la actividad ilegal, al narcotráfico. This pushes the youth to participate, since there's no jobs, no opportunities, to participate in the drug trade. Desde luego, muchos también los empujan a venir a Estados Unidos a buscar una vida. Well, at the same time, it decente. also pushes workers to basically leave their towns and come in search of a better life, or like economic refugees, if you will. Entonces, para nosotros esta conferencia mundial, vuelvo a mi origen del tema, So for us, this World Conference es encontrar los puntos de apoyo, de solidaridad, is to look for the points of solidarity, de experiencias de trabajadores de otros países, de otros continentes, to hear feedback and stories from different workers, exchange experiences from workers from different parts of the world and continent, para ayudar a la clase trabajadora mexicana to help the Mexican working class a organizarse organize itself de manera independiente, in an independent way, no solo en el terreno sindical, not just in the union sector, sino también en el terreno político. but also in the political arena.
Porque una de las características de este país, México, Because one of the main traits of this country of Mexico, es que el movimiento sindical that the union movement ha sido integrado al Estado. has been integrated into the state. Es imposible hoy luchar por defender los derechos de los trabajadores It's impossible to fight for the rights of workers si los sindicatos no son independientes if the unions are not de independent este gobierno, de este régimen, from this government or this regiment, el PRI, the PRI, que está enteramente al servicio hoy de el gobierno de los Estados Unidos y en este momento del gobierno de Trump. that is very much in service of the Trump administration and of the neoliberal policies. Bueno, son algunos elementos. Yo creo que las intervenciones, preguntas de los compañeros participantes nos pueden ayudar a desarrollar la discusión. You see, these are just some of the points, some of the elements that we have discussed, and some of the questions and discussion that comes out of this will help us form new points of discussion and changing ideas.